RCR presenta Golpe a Golpe. Fausto Mazó, Fran Tovar y Trino Márquez, profesor del Trino Márquez. Hoy vamos a conversar sobre la situación del país y las perspectivas para el año 2018. Trino, ¿cómo ves tú la situación para el año 2018? ¿Cómo ves posible un milagro? Que nos saquemos a la lotería, salgamos de abajo sin tanto trabajo. Bueno, aquí el milagro, Fausto. Bueno, en primer lugar es un placer estar con ustedes, Fausto y Fran. El milagro en Venezuela, el único milagro que podría esperarse es que aumenten los precios del petróleo de manera sostenida y acelerada durante un periodo muy corto y que nos ubiquemos alrededor del nivel de 90, entre 90 y 100 dólares. Y eso aparentemente no va a ocurrir por la sencilla razón de que ni la economía mundial está creciendo a un ritmo que permita que aumente de manera acelerada la demanda, y además se han desarrollado otras tecnologías que no es que compitan directamente con la energía petrolera, pero sí han venido ganando espacio. La reemplazan a cierto precio. A cierto precio. A cierto precio la reemplazan. O sea, que esas tecnologías le ponen un techo al petróleo. Sí, exactamente. Entonces no es posible. Pero y está por el otro lado que los tres grandes motores de la economía, que son la China, la India, la Unión Europea y los Estados Unidos, están creciendo a ritmo moderado. China ha tenido que disminuir sus ritmos de crecimiento por distintos factores que no vale la pena considerar en este momento. Entonces, esperar un milagro, ese milagro del cual hablas tú, Fausto, es prácticamente imposible. Entonces nosotros tenemos que movernos en un escenario en el cual los precios del petróleo durante todo el año 2018 van a estar alrededor entre 50 y 60 dólares. Probablemente suban un poco más de 60 dólares, probablemente bajen un poquito menos de 50, pero allí, en esa franja, entre 50 y 60 dólares, va a llegar. A eso hay que agregarle que la producción petrolera venezolana ha disminuido por todos los factores que se conocen, que incluso tuvo que admitir Rafael Ramírez en la carta que le envió al presidente en el artículo que publicó en Aporrea. Entonces, bueno, no es posible ningún milagro, Fausto, para responderte tu pregunta por el lado del petróleo y por los otros lados que tienen que ver con la explosión del crecimiento industrial en Venezuela. Es absolutamente imposible porque aquí literalmente se destruyó el aparato industrial. Todas las empresas que fueron estatizadas, todas están en rojo. La Corporación Venezolana de Guayana, que tiene 16 empresas, están todas quebradas. Y bueno, el país... ¿Y por qué la gente aplaudió eso, chicos? ¿Por qué la gente tuvo tanto entusiasmo con estatizar empresas aquí? Los trabajadores no pedían la estatización. Sí, claro, Isidor. Sí. Muchos de nosotros recordaremos cómo aplaudieron, y esto lo presentaron por el canal del Estado, el Venezolana de Televisión, y no recuerdo si también en cadena nacional, cómo los trabajadores aplaudían cuando el gobierno anunció la estatización de Isidor. Y apenas unos años después, solo 2 o 3 años después, ya la empresa que producía ganancias importantes se fue a la quiebra. Y quienes aplaudieron esa estatización luego salieron a reclamar sus derechos, y resulta que el gobierno a algunos de ellos los sancionó y a otros los metió presos, ¿no? O sea que no hay milagro tampoco desde el punto de vista económico con la empresa privada. No, en absoluto, no hay milagro. Este gobierno, no le ve a este gobierno. Aquí invertir es un loco. Tú vas a traer dinero a Venezuela con esta experiencia. Lo que hace la gente es sacar dinero de Venezuela. Nadie trae dinero para acá, como ocurrió en otra época, en los años 50 y 60. O sea, que el 2018 es más oscuro todavía que este año que estamos finalizando. Sí, es muy malo, es muy desagradable decirlo en diciembre, pero esa es la realidad, Fran, porque los números son los números. Tú tenemos en este momento la tasa de productividad más baja de América Latina.
no quiero hablar del mundo porque no tengo los datos del mundo en la mano, pero los distintos organismos, la CEPAL, que es probablemente la fuente de información más importante que hay para compararla con el resto de los países del continente, son muy claros. Venezuela es el país con más baja productividad junto con Haití. Tenemos Nos comparamos con Haití. Nos comparamos con Haití. ¿Alguna vez era posible imaginar eso? No, eso no era posible hace 20 años. Antes de que llegara Hugo Chávez, e incluso durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, no era posible. ¿Tú crees que la gente ya reconoce la destrucción de Chávez? ¿O tú crees que todavía en Venezuela hay mucho chavista? ¿O hay mucha admiración? Probablemente, porque ese es el fenómeno que ocurre, Fran y Fausto, con este tipo de dirigentes que magnetizan, que crean estas ilusiones como las creó Chávez. Chávez era un mago de la comunicación y era un magnetizador. Era el típico líder carismático de acuerdo con los patrones que fueron establecidos por Max Weber. Pero no hay duda de que con el tiempo muchos sectores se han dado cuenta del daño estructural, del daño histórico tan profundo que causó Hugo Chávez, porque Hugo Chávez es el diseñador del socialismo del siglo XXI, que consiste en estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones, el clientelismo llevado a sus extremos más inéditos, la presencia, la concentración del poder, la personalización del poder, el gigantismo del Estado. Sí, todas las características que nos han hundido como nación fueron encarnadas y promovidas. Pero no había un discurso que propició eso. O sea, Hugo Chávez no surgió de la nada. Hugo Chávez no surgió en un país que en el fondo sus élites, sus intelectuales, sus periodistas creían mucho en todo eso. O sea, ¿quién en Venezuela defendía, por ejemplo, el capitalismo? Todavía hoy la palabra capitalismo es una mala palabra. Sí, no hubo nadie que asumiera la defensa. Yo no hablaría del capitalismo. Yo le recuerdo que el capitalismo es un concepto acuñado por Marx en El Capital, en su obra más importante, y el subtítulo de El Capital se llama Crítica a la economía política, y Marx acuñó este concepto de capitalismo para burlarse, para denigrar de la economía de mercado, de la economía abierta. Incluso, por ejemplo, Adam Smith, probablemente el creador de la ciencia económica, junto con David Ricardo, nunca hablaron de capitalismo, hablaron de economías abiertas, economías competitivas, economías de mercado, sociedades abiertas. Pero bueno, el caso es, Fausto, de que nadie hablaba ni de capitalismo, ni de sociedades competitivas, ni sociedades de mercado, ni sociedades innovadoras, que son los conceptos que se utilizan para describir este tipo de sistemas en los cuales hay creación de valor, hay innovación, hay competitividad, hay competencia entre distintos factores de producción, entre distintos agentes que participan en un mercado abierto. Y ahí no solamente mercado por el lado del capital, sino por el lado del trabajo. En una sociedad donde tú no puedes despedir a un trabajador, esa es una sociedad que tiende a ser muy improductiva, que es lo que estamos viendo en Venezuela. No hay razones para trabajar. No hay, exacto, no hay razones ni para trabajar, Claudio, ni para crear, ni para invertir, ni para innovar. Fíjense, hay razones para cobrar. Exactamente. Fíjense, por ejemplo, nosotros caímos de manera dramática en toda la presentación de patentes industriales. Venezuela, que llegó a tener, cuando nuestras universidades funcionaron, nunca funcionaron de manera ideal, pero aquí había centros de investigación muy importantes en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, en la de los Andes, en la del Zulia, que era muy activa. Bueno, todas esas universidades, sus centros de investigación más importantes, han declinado. Y hoy nosotros casi no presentamos. En el año 2017... no llegamos, no sé, probablemente ni a 100 patentes que fueran reconocidas en América Latina, cuando nosotros tuvimos un nivel de creatividad y de innovación muy alto. Y si tú no tienes esa fuerza, esa materia de empuje que es la investigación científica en la creación, es imposible reactivar la economía. Pero hay conciencia en el país de eso, o todavía en el país lo que la gente piensa es que esta gente no ha sabido aplicar bien el socialismo. Todavía la gente no piensa lo siguiente: lo que hay que hacer es cambiar a esta gente por otros que sí sepan repartir bien el dinero.
Mira, yo creo que eso puede estar presente en un núcleo muy reducido de la población, Fausto, sinceramente. Porque la gente entiende que la única manera que un país tiene de prosperar es a través de la innovación, la creatividad, el trabajo organizado, con planes, con proyectos, con evaluaciones. Y aquí el gobierno está siguiendo ninguna de las normas que recomiendan. Ya no digo los manuales de gerencia, sí, que sería mucho. Sí. No, digo el sentido común. O sea, tú no puedes manejar ni siquiera un abasto, una pequeña pulpería, si tú no tienes un control de los gastos y un control de los ingresos. Si no hay un balance que te permita saber cuánto ingresó y cuánto tú tuviste que gastar para renovar el inventario, eso es de mínimo sentido común. Bueno, eso no se está haciendo en el país y eso lo entiende la gente, que esas son labores inevitables que debe realizar cualquier gobierno que piense en el bienestar colectivo. Por eso es que, bueno, estamos en esta situación. ¿Y la reacción frente a esa situación cuál es? Irse de Venezuela. Ajá. La reacción de la gente joven, la gente que es más preparada, que dice, voy a quedarme 20 años luchando por abrirme paso, o dice, me voy a donde sea. Ajá, estamos conversando con Trino Márquez, profesor universitario. Trino, la crisis que está viviendo Venezuela la han vivido otros países. Esa crisis hiperinflacionaria la han vivido países como Argentina, Bolivia, Brasil, pero los expertos anuncian y dicen que esas crisis no duran más de un año, ¿no? Que siempre termina buscando una solución, sea una solución violenta. En Argentina terminó en guerra civil. Exacto. Termina en explosiones sociales, etc. Pero no duran más de un año, dicen los expertos. Pero en Venezuela ya ha durado bastante tiempo. No, duran más de un año. O sea, duran. Sí, puede ser, pero no, sobre todo la Argentina. Lo que he oído y lo que he leído, las dos cosas, es que en un periodo ninguna sociedad puede pasar un periodo de hiperinflación por más de 3 años, porque la economía ni el país lo tolera. Este es el caso de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Perú, que son las 4 experiencias hiperinflacionarias más voraces que ha tenido el continente. En esos países el promedio no llegó a 3 años, fue un poco menor. Probablemente en Argentina haya sido el periodo más prolongado. O en Argentina o en Perú, en este momento no recuerdo. Incluso la hiperinflación, Fran, acabó con la experiencia sandinista. Ese fue uno de los factores que degradó a tal nivel el gobierno de aquel entonces, de la década de los 80, de los sandinistas, presidido por Daniel Ortega, que al final tuvieron que ir a unas elecciones con Violeta Chamorro que perdieron. Entonces, el problema, el que tú señalas, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que, por ejemplo, en el caso argentino, hay una diferencia fundamental, y es que en Argentina la hiperinflación no destruyó o no fue producto de la destrucción del aparato productivo como en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela se combinan 2 o 3 factores que son esenciales. Uno, por supuesto, la caída de los precios del petróleo. Pero otro tan importante como este es la destrucción del aparato productivo. Aquí se han confiscado y expropiado más de 500 empresas. Desde productoras de azúcar, café, productos lácteos, fábricas de plástico, prácticamente todo el espectro productivo ha sido estatizado en alguna medida y en alguna dimensión. Y ninguna de las empresas estatizadas está produciendo ganancias. Ninguna satisface las necesidades del mercado. Eso no ocurrió en Argentina. En Argentina la hiperinflación fue producto básicamente de un manejo de la política fiscal y monetaria absolutamente inadecuado. En el caso de Venezuela es una política monetaria, fiscal, es producto del déficit fiscal, pero también es producto de una política industrial que llevó a la destrucción del aparato productivo. ¿Pero hay conciencia en el país de eso? ¿O la gente todavía le sigue gustando la regaladera? ¿Hay conciencia en el país de lo que está pasando? Ajá, en ese sentido. Eso nos lo va a contestar Trino Márquez cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. A mitad de tarde,
Disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad, golpe a golpe, solo por RCR. Estamos de regreso, estamos conversando con Trino Márquez, profesor universitario, y le habíamos dado una pregunta en el aire, que si hay conciencia de lo que ocurre. De lo que ocurre es parte o la gente piensa que el petróleo está mal administrado y que hay que producir más petróleo. La gente sigue con la misma mentalidad. Bueno, mira, Fausto, probablemente, Fausto y Fran, probablemente nosotros, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, piense que el petróleo o que el ingreso fiscal proveniente del petróleo está mal administrado. Pero en las élites intelectuales, en la clase media más cultivada, en la más estudiada, en la más reflexiva, este mito no existe. Probablemente no haya suficiente claridad sobre la profundidad de la crisis que se ha producido en Venezuela y las causas que la han originado. Pero no hay duda de que si tú hablas con un profesor universitario, con un técnico, con un funcionario... Que antes toda esa gente era marxista. Sí, era de izquierda. En la universidad todo el mundo era de izquierda. O entonces sí, era de izquierda, ya no. Ya una de las experiencias que ha quedado, o una de las lecciones que ha quedado de esta experiencia tan dolorosa, es que hay que renovar el pensamiento y hay que ver otras latitudes. Y una de las cosas que enseña la mirada internacional es que las sociedades más prósperas, pero sobre todo las más equitativas en América Latina y en el mundo, son sociedades abiertas, son sociedades que han ido a economías de mercado, son sociedades en las cuales se estimula la competencia, la innovación, la creatividad, la inversión en capital fijo, la tecnología. Se invierte en la educación especializada, no solamente en la educación general como atributo que beneficia a la humanidad, sino que se cultiva la investigación científica especializada. Esto hay una especie de consenso que permite pensar que aquellas economías más competitivas y más abiertas son las economías más equitativas. Y tú lo ves en el caso de Europa. Por ejemplo, no voy a citar el caso típico de Alemania. No, vámonos a los Países Bajos, Bélgica, Holanda. Son sociedades absolutamente abiertas y allí hay una clase media amplísima, poderosa, de un altísimo nivel de consumo. Allí no encontramos los desequilibrios que se encuentran en una sociedad como Venezuela. Aquí resulta que en el pleno régimen socialista la desigualdad del ingreso es mucho mayor que antes del año 98 cuando llegó Chávez. Hay un pequeño sector absolutamente reducido que llegará a 2% de la población que concentra como 40% del ingreso, que son la gente, lo que se llama comúnmente los enchufados, los que han tenido acceso a los dólares de Cadivi, los que tienen acceso a los privilegios que da el gobierno, a los que pueden montar empresas de maletín que nadie audita. Ahora, en esos países hay un reconocimiento tácito a la producción, a los trabajadores. Tácito no, abierto, no explícito. Todo el mundo admite las bondades de la economía de mercado. No es que es entre pasillos, entre corrales que se admite los beneficios que tiene la economía abierta, ¿no? Así como lo están haciendo los chinos. Los chinos dicen ahora, ser millonario es grandioso, ser rico es grandioso. O sea, se reconoce el trabajo pues como valor fundamental de la sociedad. Se valoriza el trabajo. Se reconoce el trabajo y se reconoce la investigación, la innovación, la creatividad. Pero se cobran impuestos. Mira, sí, y se reconoce la labor del empresario. ¿Y cómo se ve el empresario en estos países?
el empresario se ve no como una persona que quiere chuparle la sangre, que es el discurso ese tradicional, apolillado que nos presentan los líderes del PCV, sino se ve como el líder que busca oportunidades. Un empresario es una persona que ve en un nicho donde casi nadie o poca gente ve oportunidades, él ve una oportunidad de prosperar y de enriquecer. No se le ve como enemigo. No se le ve como enemigo. ¿Qué tú me preguntabas, Fausto? No, creo que has contestado la pregunta mía. Coincides con Fausto plenamente en el reconocimiento al trabajo, porque en Venezuela, y al empresario, mira, porque en Venezuela hay un problema horrible, pues, o sea, hay el mejor ejemplo es la industria petrolera, pues no se reconoce a los trabajadores. Sí, pero pasa una cosa en Venezuela, que en Venezuela la riqueza no fue debida al trabajo, sino fue debido a que se encontró el petróleo. Sí. Y entonces eso creó una mentalidad que lo importante es estar cerca de esa riqueza. La riqueza no se debió a un grupo de empresarios, de capitalistas, del Estado, no, la riqueza se debió, sin que nadie hiciera nada, explotaron los pozos petroleros. Y eso se ha visto como un maná que cae del cielo. Y que la gente dice, ponme cerca del maná. Sí, es verdad, eso es la mentalidad mercantilista que ha predominado en algunos países de América Latina. Esa era la mentalidad de los mexicanos con relación a la plata del Potosí y en relación a los bolivianos que también... Sí, pero la realidad nos ha ido llevando a que si tú no tienes trabajadores que cumplan realmente con su trabajo, no puedes sacar petróleo. Claro. Y pareciera que ya no queda otra salida que pensar en la privatización, porque obviamente pareciera... ¿Qué otra salida? Que es llegar al gobierno y enriquecerse. Y es lo que mucha gente hace. Sí, pero para enriquecerse tiene que tener el dinero, y la única forma de tener dinero siempre queda algo. Ese 2% se enriquece. Sí, pero tú planteas ese tema de la privatización, que hace algún tiempo oí un programa que lo plantearon también con Eduardo Centey. Yo creo que el punto es en que hay que arrebatarle de las manos PDVSA al presidente de la República. El verdadero presidente de PDVSA es el presidente de la República. El que esté allí de presidente de PDVSA es un gerente, en el mejor de los casos, o en es un empleado. Es un empleado del presidente de la República. Ni siquiera del gabinete, no es un empleado del Consejo de Ministros. Si en vez de PDVSA hubiera 10 empresas petroleras, la Shell, sería mucho mejor. Ahora en Venezuela, mucho mejor sería. Mucho mejor. Y si el presidente de la República no pudiese nombrar directamente al presidente de PDVSA como nombre quita, ¿ustedes saben cuántos presidentes de PDVSA hubo en el año 2017? 3. ¿Qué empresa petrolera del mundo próspera, bien administrada, bien gerenciada, cambia en apenas un año 3 veces su presidente? ¿Pero qué empresa petrolera tiene dueño Nicolás Maduro? Exacto. Entonces la primera obligación, incluso antes de privatizar, es que haya un consenso en el país de acuerdo con el cual el presidente de la República no puede ser el presidente de PDVSA. ¿Ese consenso existe o la gente lo que quiere? La gente quiere. No, la gente no existe ni siquiera en la oposición. En la oposición, la gente lo que quiere es que me repartan mejor. La oposición no cree en eso. La oposición sigue creyendo en el petróleo estatal, la empresa estatal. Sí. La empresa lo que piensa que eso ha sido. Y cada quien piensa que él puede ser el verdadero buen administrador. O sea, cada quien piensa. Sí, el que gane la presidencia de la oposición lo que dice, yo sí voy a nombrar un buen gerente. Yo sí voy a administrar bien el petróleo con criterio de sabiduría. No. El problema de Venezuela es un problema, como lo llaman los economistas, estructural. Mientras esto dependa del presidente de la República, mientras el petróleo no sea realmente nacional, no sea supervisado, conducido, administrado, gerenciado por un cuerpo nacional en el cual participe, por supuesto, el gobierno, pero participe los especialistas en petróleo, las academias, los centros de investigación que existan en materia petrolera. Mientras no sea producto de un acuerdo nacional y que el presidente de esa empresa tenga que rendirle cuentas a la nación entera. No es que el petróleo se le va a regalar a Cuba, o se le va a regalar a Petrocaribe, o se le va a regalar a Morales o a Ortega porque se le antoja al presidente de la República.
Mientras eso ocurra. Y si eso no ocurre, ¿cuál es el futuro? No, Violencia. es una presa quebrada. No, pero ¿cuál es el futuro de Venezuela? Pues la pobreza, la ruina. La violencia, el futuro de la violencia. Exacto, podría desencadenar todo esto como ocurrió en América Latina, porque yo sé que las experiencias no se repiten, no se calcan, pero siempre es bueno poder comparar para saber qué es lo que puede ocurrir en Venezuela. Los procesos hiperinflacionarios, Fran, volviendo a tu pregunta, siempre desencadenaron violencia, o violencia masiva, como en los casos de Argentina. O violencia represiva. O violencia selectiva, porque en Perú hubo grupos de ultraizquierda que se armaron. En Argentina surgió la AAA, que fueron grupos y surgieron los montoneros. Por el lado de la ultraderecha, la AAA, por el lado de la ultraizquierda, los montoneros. En Uruguay, donde hubo un proceso hiperinflacionario importante también, surgieron los tupamaros. O sea, nosotros estamos hablando de violencia. Y para no salirnos de la frontera del país, en Venezuela hubo violencia a comienzos de los años 60 y no había hiperinflación. Sí, bueno, tenemos que ir a publicidad. Estamos conversando con Trino Márquez, profesor universitario. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. En cualquier momento, ofrece apoyo emocional a tus hijos. En situaciones difíciles, los niños tienden a ser los más vulnerables. Si bien existen momentos donde no podemos controlar el ambiente externo, sí podemos controlar el de nuestra relación con los niños y el de nuestro hogar. La psicóloga Mari Carmen Rivas publicó en la página web de la revista SIC una serie de consejos para ofrecer seguridad física y emocional a nuestros niños. Sin perder tiempo, comparto 6 de ellos. 1. Mantenga la calma. Los niños son muy perceptivos y captan nuestra ansiedad. La actitud tranquila de sus padres, adultos que le rodean o cuidadores los hacen sentir más seguros y como adultos estaremos más prestos a atender sus necesidades. 2. Evite hacer como si nada estuviera ocurriendo. Los niños son perceptivos e inteligentes y se dan cuenta de que las cosas no están normales. Cuando se dan cuenta de que sus padres o adultos evitan hablar del tema o le ocultan algo, ya no les sentirán confiables, se sentirán confundidos, se preocuparán y podrían imaginar cosas peores. Si usted no le habla a sus hijos, se enterarán por otras personas y de peor forma. 3. Dígales la verdad. Responda a todas sus preguntas y dudas de modo sencillo, evitando detalles innecesarios que puedan generarle más angustia. 4. Mantenga sus rutinas y normas habituales tanto como sea posible. Horas de comer, dormir, hacer tareas, ver televisión, jugar, bañarse, etc. Eso le dará sensación de seguridad y les tranquilizará. 5. Permítales y ayúdeles a expresar lo que sienten, no solo hablando, sino pintando o jugando. No cuestione o critique sus reacciones o sentimientos frente a los momentos de crisis o tensión. Hágales saber que hay situaciones en las que sentir miedo, rabia o tristeza es normal y que a usted también le ha pasado. 6. Manténgase cerca de los niños, hable con ellos, no los ignore mientras usted está concentrado en las redes sociales o noticias, abrácelos. Nuestra presencia y el contacto físico nos permite estar atentos a sus reacciones y a los niños les hace sentirse amados y a salvo en medio de las confrontaciones o crisis. Posiblemente te preguntes, ¿cómo podré hacer todo esto si ni siquiera puedo tranquilizarme a mí mismo? Te invito a seguir estos consejos porque muchas veces la rutina de nuestros hijos nos deja las mejores lecciones. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Superar una lesión es trabajo de profesionales. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos. Policlínica Metropolitana, 414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con el profesor Trino Márquez. Bueno, profesor, hemos hablado mucho del gobierno, hemos hablado mucho de la crisis del país, pero ¿el empresariado venezolano en este momento está preparado para un cambio de ese tipo? Sí, yo creo que sí está preparado. Más anímicamente que económicamente. ¿Por qué? Digo anímicamente, porque si algún sector ha sido golpeado con brutalidad, sin clemencia de ninguna naturaleza, ha sido el sector empresarial. El sector empresarial está viviendo desde hace años, y especialmente desde que Maduro asumió la presidencia de la República, lo que vivieron los empresarios cubanos a comienzos de los años 60. Y lo que vivieron los empresarios de los países de Europa Oriental cuando los comunistas asumieron el poder después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y lo que vivieron los empresarios chinos y vietnamitas cuando los comunistas asumieron el poder. Sí, un proceso de cerco a la propiedad privada, de destrucción, de confiscación, de controles desmedidos, abusivos y absurdos. Absurdo, porque aquí se quiere controlar el precio de un croissant o de un cachito de jamón. Cosas que son absolutamente... se controlaba el precio de los estacionamientos. Entonces, para no decir todo lo demás, lo que el padecimiento de todos los industriales. Aquí se fueron de Venezuela los laboratorios, los fabricantes de medicina, porque se les tendió un cerco que no pudieron soportar. Y una de las razones por las cuales tenemos una escasez de medicina tan aguda, tan grave como la que vive el país, es porque se han ido 11 laboratorios, creo que de los 17 que funcionaban. No, y en el área de transporte se fue la... Pero hay conciencia en el país de eso, porque esa explicación suena muy bien. En el área de transporte se fue Pero hay conciencia en el país, hay conciencia en los usuarios, en los consumidores, hay conciencia en la gente que busca medicina, o esa gente lo que dice, el gobierno no tiene mano fuerte, los especuladores nos están persiguiendo.
hay conciencia. Ahí me da la impresión de que no. Mira, pero es un pequeño sector que todavía sigue. Tú siempre encontrarás en cualquier sociedad, incluso de acuerdo con el índice que publica Freedom House, uno de los países el país más democrático del mundo es un país nórdico, no sé si es Finlandia o Suecia. Finlandia, ¿no? Y de acuerdo con los índices que publica un organismo internacional, ahora no recuerdo, la economía más abierta es Hong Kong. Hong Kong. Luego sigue seguida por Singapur y luego vienen unas economías donde no hay controles de ningún tipo. Y ahí seguramente, si tú haces una investigación a fondo, encontrarás un reducto de gente que diga, bueno, hay que establecer controles porque esto no lo aguanta nadie. O sea, tú siempre vas a conseguir personas que digan que hay que ponerle mano dura a los comerciantes, a los industriales. El problema no es lo que piensa la gente, el problema es lo que piensan las élites, lo que piensa la élite del país, los conductores nacionales. Y lamentablemente nosotros conseguimos que, ya no solamente en el lado del gobierno, que obviamente tiene una política dirigida a establecer controles muy rígidos, sino en el campo propio de la oposición, que tenemos que asumir un discurso incluyente, desde luego, que asuma la equidad como un valor fundamental, pero que invite a la competencia, a la producción, al trabajo creador, no solamente de los trabajadores, de los obreros, sino también de los empresarios. Que admite la inversión extranjera. Que admitan, claro, por supuesto. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, sí, ese mito. Yo creo, yo comparto contigo esa visión. Nosotros aquí durante mucho tiempo no tuvimos complejos de competir. Nuestros ingenieros petroleros eran de los mejores del mundo y hoy lo están demostrando. Nuestros petroleros están en Dubái, en Arabia Saudita, en Irán, en los países petroleros más importantes del mundo. Lograron aumentar la producción en Colombia, en Pacific Rubial, que era la empresa líder cuando hace 12, 15 años comenzaron a irse los petroleros venezolanos. Colombia producía 250,000 barriles diarios de petróleo y en menos de una década Colombia pasó a producir 1 millón de barriles de petróleo, más de 1 millón de barriles de petróleo, fundamentalmente guiados por el conocimiento, la innovación que introdujeron en la empresa petrolera los gerentes y los petroleros venezolanos. O sea, nosotros podemos competir abiertamente, Fausto, con los mejores del mundo. Ahora, el giro que tenemos que dar es un giro de 180 grados, porque mientras aquí este señor Nicolás Maduro, quien ejerza la presidencia de la República, pueda quitar y poner a los presidentes de PDVSA... Ese giro tiene que ser también en las universidades, en la dirigencia política, porque eso que hace Nicolás Maduro responde a una mentalidad que hay en el país. Sí, una mentalidad como la que él expresa todos los días, mentalidad socialista, comunista, intervencionista. ¿La UCB era capitalista? No, pero es que la universidad no tiene por qué ser capitalista. Yo he sido profesor durante muchísimos años, tanto que ya ni me acuerdo. Sí. No, pero por ejemplo, lo que dice Fausto suena lógico. Por ejemplo, hay que empezar por cambiarle el nombre a la Sala E de la Universidad Central. De la Sala E se dijeron cualquier cantidad de cosas, que no es lo mismo decirlo ahí que ponerlo en la Gaceta Oficial. Claro, pero tú entiendes también, Frank, que la UCB no podía aislarse de un mundo donde la tendencia hacia la izquierda, el pensamiento marxista. ¿Y cómo algunos países se salvaron de eso? No, pero fíjate, pero ya va, déjame asumir en defensa de mi alma mater. Bueno, ya, no te pongas sentimental. No, porque fíjate, por ejemplo, tú tienes en la escuela de filosofía, el marxismo se veía, pero yo cursé una maestría en filosofía y allí se veía Hegel, Vico, Spinoza. Ahí se estudiaban todas las corrientes del pensamiento. En sociología hubo una época con una tendencia marxista muy fuerte, pero también nosotros nos empeñamos en que los estudiantes conocieran al funcionalismo, Max Weber, Lévi-Strauss, las corrientes más modernas del pensamiento. Se estudiara el neomarxismo, que se distancia del marxismo clásico. Entonces, la Universidad Central de Venezuela era en ese sentido universal. Era un pensamiento donde predominaba el marxismo, pero no había pensamiento único. No es cierto que
fuera un pensamiento hegemónico en el sentido de que aplastaba las otras formas y las otras doctrinas y filosofías. No, el pensamiento era pensamiento de carácter universal. Ahora el marxismo está en declive en la Universidad Central. Pero hay que decir algo. Muchos de los creadores del socialismo del siglo XXI son de las universidades, o sea, son pensadores de las universidades. Está el caso Giordani, Juan Barreto. Claro, pero fíjate que Ricardo Menéndez provienen de ahí, de la Universidad de los Andes. O sea, que sí tuvo una fuerza importante en la forma de conducir el país y del pensamiento que se metió. No, yo sé, pero ya va. Yo creo que hay que poner las cosas en sus justos términos. Está bien, Jorge Giordani es un marxista muy dogmático. Pero fíjense, si masificamos, si vemos el problema en su contexto social, el gobierno no ha ganado ni una sola elección en la Universidad Central de Venezuela desde el año 1999. Por eso fue que recurrieron a la vil maniobra del allanamiento interno que se produjo en el año 2001, el 28 de marzo del año 2001. Y por eso no han querido hacer las elecciones para rector desde el año 2006. Ya estas autoridades, la doctora Cecilia Arocha, tiene 11 años en el ejercicio de la rectoría, porque el gobierno se niega a perder en la Universidad Central de Venezuela. Nadie desconoce que la universidad ha cambiado en los últimos 10 años. Lo que estamos hablando es cómo las universidades o la educación tiene un peso tan importante, cómo fue que digamos, los partidos políticos permitieron y no se dieron cuenta que la izquierda se fue a las universidades y de las universidades algo peor, proyectaron algo eso peor, definitivamente. Cómo esas ideas se volvieron vigentes. Sí, exacto. Cómo se volvieron vigentes en Venezuela. Cómo en Venezuela nadie se atrevió a ir abiertamente contra esas ideas, excepto un Carlos Rangel, que fue la gran excepción. Sí, está bien. Yo admito que en el pasado, les digo, fue un pensamiento muy dominante, pero nunca en la Universidad Central de Venezuela se negaron las otras doctrinas, porque se tenía una concepción de la universidad como lo que es, como universalidad. No, en eso se te reconoce y se reconoce que ha sido así. Lo que estamos hablando es cómo los partidos políticos permitieron que desde la universidad se proyectara eso, porque cuando tú ves el CENDE, ves todos esos centros de estudio. Bueno, porque lo tenían ahí, pensaban que tenían a la izquierda ahí, estaban comiendo. Y que es uno de los errores de los partidos. No se dieron cuenta que los centros de estudio son a la final los que terminan creando una élite que terminan de alguna manera gobernando el país. Bueno, y porque todos los partidos, Frank, partidos tienen una tendencia de izquierda muy marcada. No hay ningún partido que se asuma como liberal o como centro de derecha. Sí. Ajá, pero de eso vamos a conversar cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estábamos conversando sobre las universidades y cómo tuvieron que crearse otros centros. Vamos a decirlo así, por ejemplo, en el caso de CEDICE, que tuvo que crearse prácticamente como una especie de equilibrio para poder ejercer, porque cuando uno dice es que se ponían trabas, pues dentro de la universidad es un pensamiento distinto al socialismo, porque cuando uno ve todos los foros de la sala E, todos los anuncios que se hacían dentro de la universidad estaban relacionados con la izquierda, entonces se tuvieron que crear otras cosas, otros entes que permitieran hablar de un pensamiento distinto, ¿no? Por ejemplo, como el caso de CEDICE. Sí, no hay duda, Frank, de que el pensamiento dominante en la política venezolana. No recordemos que incluso Acción Democrática se definía como un partido de centro izquierda y de izquierda en algunos casos. Y COPEI, que era, digamos, la representación de la centro derecha y en algunos casos de la derecha clerical, más rancia y más conservadora, tenía un ala de izquierda que se convirtió en la izquierda cristiana, ¿no? Grupúsculo, un pequeño partido hace mucho tiempo. En Venezuela y en buena parte de América Latina, la izquierda ha dominado el espectro político. En Venezuela particularmente. Pero eso ha tenido un efecto muy claro sobre el pensamiento que circula en distintos sectores del país. Y por eso surge CEDICE como una reacción frente a este pensamiento tan acartonado, tan antiempresarial, tan anti-iniciativa privada, tan volcado a favor del intervencionismo estatal, del mercantilismo. Eso es así. Ahora, ya tenemos 20 años de experiencia socialista. Y tan atacado por el gobierno, porque CEDICE es bastante atacado. Muy atacado, somos asediados permanentemente. Sí, como un enemigo ideológico. Sí, exactamente, y nos tienen muchísima ojeriza. Pero bueno, allí está, se dice, como un núcleo de pensamiento democrático que lucha por la libertad en todos los sentidos, porque no es solamente en el plano de la libertad económica, es en el plano de la libertad política, la libertad de conciencia, es contra el estatismo, es contra ese Estado que se te quiere meter en la cama, en las sábanas, que quiere modelar tu vida, que quiere modelar el gusto de la gente, es contra esa visión estatista que convierte al Estado en una especie de ídolo incuestionable. Es contra esa visión con la que nosotros luchamos de manera permanente, invocando siempre la libertad. Y la libertad individual, porque el individuo necesita reafirmarse frente a un poder del Estado que es creciente y que ahora es cada vez mayor, porque estos señores lo que hacen es cultivarlo. Nunca habíamos llegado a las formas de personalismo y de estatismo tan groseras como las que estamos viendo en Venezuela. Ajá, mira, y se dice para el año que viene qué planes tiene, qué están haciendo, qué van a hacer. Mira, se dice es una institución pequeña, muy pequeña, que tiene muchos planes, y el plan fundamental es mantener viva la discusión sobre lo que está ocurriendo en el país, el análisis, la reflexión sobre lo que ocurre y miles de propuestas que tenemos de cómo reactivar todo, desde la economía, sectores particulares de la economía, porque una de las ventajas que ha tenido, se dice, es que ha venido poniéndole la lupa a distintos ámbitos específicos de la economía, como el aparato industrial, el sector metalúrgico, el sector turismo, hotelero, cómo activar la pequeña y la mediana industria. Entonces, esto se ha hecho con la contribución de las personas, de los empresarios, de los profesionales y de la gente que está vinculada con esos sectores respectivos. Entonces, no son generalidades las que nosotros promovemos en el debate, sino que son proposiciones muy concretas dirigidas a que estos factores, estos sectores de la producción puedan estimularse. Y por otro lado, lo que hay que hacer en el plano legislativo, las iniciativas que debería tomar la Asamblea Nacional o el cuerpo legislativo al que le corresponda tomar iniciativa
en este sentido para estimular la producción, estimular la creatividad. Que, oye, Venezuela va a necesitar el concurso de todos los sectores para poder salir de esta profunda crisis. Y ya que estamos finalizando un poco el programa, Trino, CEDICE son unas siglas. ¿Qué significa CEDICE? CEDICE significa Centro del Conocimiento Económico. Centro de Estudio y Conocimiento Económico. CEDICE. CEDICE. Entonces, es una frase que suena muy bien porque es un centro de divulgación, del conocimiento económico. Sí, porque está muy estigmatizado con el gobierno. O sea, uno le nombra a una persona con la palabra CEDICE y dice, mira, leí tal cosa de CEDICE y ahí mismo reaccionan de una manera... Al gobierno todo lo que tenga que ver con la libertad lo eriza inmediatamente porque hay una reacción alérgica. El gobierno es la expresión más acabada de la negación de la libertad. No solamente de la libertad económica, sino de la libertad de pensamiento. Y ya vimos cómo ha destruido el voto. El voto ha sido deliberadamente destruido por un gobierno que no cree en la democracia, que no cree en el voto como forma de expresión de cambio pacífico de los poderes públicos, ni cree en el voto como instrumento de lucha y de protesta. Sí, el gobierno tiene una confusión con lo que se llama democracia, ¿no? Tiene algo ahí complicado. ¿No? Sí, bueno, el gobierno cree que democracia es ir a votar. Sí. Pero no siempre y cuando votes por mí. Siempre voy cuando como votes por mí. Y si no votas por mí, yo voy a hacer lo imposible. Yo voy a conculcar tu voto. Te voy a extorsionar, te voy a chantajear, te voy a amenazar y te voy a acorralar hasta que tú te convenzas de que yo sé que si no votas por mí... De que yo soy tu salvador. De que yo soy su salvador y de que yo sé que si no votaste por mí yo me voy a enterar. Sí, eso es una cosa bien complicada. Bueno, hemos conversado con el profesor Trino Márquez, profesor universitario, miembro de CEDICE, y fue un placer haberte tenido en el programa y esperamos seguir contando contigo para seguir realizando este programa. Igualmente, Fran. Será hasta luego. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.